Bienvenidos a Alphafix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Ko-fi, se subirán muchos más fanfics ahí. Capítulo 1. Adaptarse o morir. Conquistar a la persona que siempre has amado, o adquirir poderes de grado especial y participar en el juego de la eliminación. Renji, que estaba tumbado en el sofá mirando una aplicación de vídeos cortos, sonrió al ver el vídeo tan gracioso. ¿Acaso eso es una opción? Una vez que eres de grado especial, ¿a quién le importa el amor? Eligió la segunda opción por puro aburrimiento. Quería comprobar por sí mismo si Sukuna era realmente tan difícil de vencer. Sin embargo, en el momento en que publicó su comentario, una luz blanca cegadora brotó repentinamente de la pantalla de su teléfono. Sintió una enorme fuerza de succión que lo atraía desde el dispositivo, y al instante siguiente, todo su cuerpo fue succionado hacia él. Tras unos instantes, en la habitación solo quedó un teléfono tirado en el suelo. Renji Kurotsuki había desaparecido sin dejar rastro. ¿Y qué demonios acaba de pasar? Renji abrió los ojos con pereza. La intensa luz blanca lo había cegado antes. Cuando finalmente recuperó la vista, se dio cuenta de que ya no estaba en su habitación. Se encontraba en un espacio donde todas las paredes eran de un blanco impoluto. No había ventanas ni luces en el techo, pero la habitación seguía estando increíblemente iluminada. ¿Dónde diablos estoy? Un Renji confundido maldijo entre dientes. Observó a su alrededor, completamente incapaz de comprender cómo había llegado hasta allí. En ese preciso instante, un bip lo sacó de su confusión. De repente, apareció frente a él una interfaz semitransparente. Nombre: Renji Kurotsuki. Nivel: mono. Energía maldita. No hechicero. Técnica: ninguna. Habilidades: ninguna. Evaluación: tu energía maldita es increíblemente baja, apenas un poco más fuerte que la de un mono humano común. Apenas puedes ver espíritus malditos. Al menos puedes saber qué te mató. Junto con la pantalla, una voz mecánica y sin emociones resonaba en su cabeza. Enhorabuena, anfitrión, por llegar al mundo de Jujutsu Kaisen. Ahora participarás en el juego de la eliminación. Tu objetivo es derrotar al rey de las maldiciones, Ryomen Sukuna. Espera. Sistema, espera un segundo. ¿Dónde dijiste que estaba esto? Antes de que la voz pudiera terminar, Renji la interrumpió apresuradamente. Este es el mundo de Jujutsu Kaisen. El sistema respondió con calma, sin el menor atisbo de molestia. ¿Dijiste qué? Jujutsu Kaisen. Volvió a preguntar con incredulidad. Para ser precisos, este aún no es el mundo real. Este es un espacio independiente que no puede ser observado por personas ajenas. Puedes descansar aquí brevemente antes de ser enviado a la barrera del juego de la eliminación. En cuanto pronunció esas palabras, Renji se levantó de un salto presa del pánico. ¿Por qué demonios iría yo a ese mundo y participaría en el juego de la eliminación? Esto es un secuestro. Te voy a denunciar a las autoridades. ¿Acaso el anfitrión no eligió participar en el juego de eliminación y desafiar a Sukuna? Las palabras del sistema lo conmovieron profundamente. Finalmente recordó lo que hacía antes de llegar aquí. Eligió la opción de adquirir una fuerza de grado especial y unirse al juego de eliminación. Entró en pánico al instante. No. Estaba bromeando. ¿Por qué me enviaste aquí? Estaba bien fanfarronear en internet, pero ¿quién querría enfrentarse a Sukuna en persona? Esto no era solo un reto, sino un deseo de muerte. Me equivoqué. En realidad quiero volver con mi amante. Puedes enviarme de vuelta. En ese momento, Renji se llenó de arrepentimiento. He hecho comentarios de broma similares muchísimas veces. ¿Pero por qué este se hizo realidad? Sin embargo, la esperanza de Renji de volver a casa nunca se haría realidad. Lo siento, no puedo cumplir con la petición del anfitrión. Por favor, prepárese rápidamente. Pronto será enviado a una barrera de sacrificio. La fría voz del sistema destrozó su última pizca de esperanza. Se puso de pie con expresión sombría, caminando de un lado a otro de la habitación frenéticamente. De repente, se dio una palmada en el muslo y señaló su panel de estado. Un momento. ¿No dijiste que tendría una fuerza de grado especial? Esto no es de grado especial en absoluto. No te quedaste con mis recompensas, ¿verdad? El sistema permaneció impasible. El anfitrión posee un potencial infinito que espera ser explotado. Una vez que el anfitrión se adapte a ese mundo, usted poseerá de forma natural una fuerza de grado especial. ¿De verdad me adaptaré? Preguntó con vacilación. El anfitrión lo hará.
La confianza aleatoria del sistema le dificultaba mantener la compostura. No entendía por qué el sistema confiaba tanto en él. ¿Acaso pensaba que yo era Papá? ¿Que podía adaptarme a cualquier cosa? Hasta Mahoraga tiene límites. Si no me adapto, ¿significa que voy a morir? Sí. Si muero, todo habrá terminado. La tajante respuesta del sistema lo dejó indefenso. Sin embargo, justo cuando caía en la desesperación, las siguientes palabras del sistema lo sacaron del infierno y lo llevaron de vuelta al cielo. No todo. Después de que el anfitrión muera, regresarás aquí y te reincorporarás al juego de la eliminación. Los ojos de Renji se abrieron de par en par. ¿Quieres decir que si muero en el juego de eliminación, puedo volver a empezar? Sí. ¿No hay límite en la cantidad de veces? No hay límite. El anfitrión puede resucitar e intentarlo de nuevo infinitamente. ¿Qué? ¿Por qué no lo dijiste antes? Saltó de alegría. Eso formaba parte de la explicación original. Sin embargo, el presentador interrumpió la conversación y dio por sentado que el presentador no quería saberlo. ¿Cómo no iba a estar interesado? Tras recibir más explicaciones, Renji finalmente lo entendió todo. La situación actual de Renji era similar a la de Subaru Natsuki en su regreso tras la muerte. Su objetivo final era derrotar a Sukuna. Una vez que lo lograra, podría regresar a su mundo original. Si moría durante el proceso, volvería al principio y tendría que empezar el desafío de nuevo. Además, las habilidades, la experiencia y los recuerdos que Renji adquirió durante el juego de la purga se conservarían. Tras cada fallecimiento, el sistema evaluaría su desempeño y otorgaría las recompensas correspondientes. En otras palabras, podría desafiar continuamente a Sukuna para que aumentara mi fuerza hasta que finalmente fuera capaz de vencerme. Maldita sea. ¿De qué hay que tener miedo ahora? Renji estaba eufórico. Sistema, envíame al mundo de Jujutsu Kaisen ahora mismo. Quiero unirme al juego de la purga inmediatamente. Comprendido. El anfitrión está a punto de viajar por el mundo. Trasladando, por favor, prepárense. Estaba ansioso por ver cuán fuerte era realmente Sukuna. Pero al segundo siguiente, la sonrisa de Renji se congeló. Se dio cuenta de que había aparecido muy alto en el cielo, y que estaba cayendo a una velocidad aterradora. Comentario 1. Votar. Capítulo 2. La basura de todas las basuras. Maldita sea. El violento viento golpeó la cara de Renji con tanta fuerza que ni siquiera pudo mantener la boca abierta. Quería maldecir, pero las palabras no le salían. Mierda, el suelo se acerca. Maldito sistema. ¿A dónde demonios me has mandado? Esto es siquiera el juego de la eliminación. Mientras caía en picado a gran velocidad, su adrenalina se disparó. Nunca antes había visto el mundo con tanta claridad. Los edificios que se veían abajo se hacían cada vez más grandes ante sus ojos. Intentó desesperadamente estabilizar su cuerpo, con la esperanza de detenerse en el aire. Pero todo lo que hizo fue inútil. No pudo hacer más que gritar mientras veía cómo el suelo de hormigón se precipitaba hacia él. Splash. La cabeza de Renji se estrelló contra el hormigón, perdiendo la vida al instante y poniendo fin a su existencia. De vuelta en el espacio del sistema, Renji se levantó repentinamente del suelo. Mi cabeza sigue ahí. Jadeaba en busca de aire, con el rostro empapado en sudor frío. Se miró la cabeza frenéticamente, con aspecto de loco. La sensación de su cuerpo chocando contra el suelo fue demasiado intensa. No podía olvidarlo tan rápido. Justo cuando se estaba revisando, una pantalla semitransparente se abrió frente a él y la voz mecánica del sistema resonó. Muerte. 1. Causa de la muerte. El anfitrión intentó golpear el hormigón con la cabeza. Evaluación. La peor basura de todas. Moriste incluso antes de unirte oficialmente al juego de la eliminación. Recompensa. Una pequeña cantidad de energía maldita y un ligero aumento de la resistencia física. La voz del sistema lo sacó de su miedo a morir. Señaló furioso la pantalla y gritó. Tienes el descaro de decir eso. ¿Dónde demonios me mandaste? Ese era el juego de la eliminación. El sistema se mantuvo frío e impasible mientras explicaba. La ubicación a la que fue enviado el anfitrión se encuentra efectivamente dentro del juego de eliminación. El anfitrión fue teletransportado aleatoriamente al aire por la barrera. Al oír esto, Renji recordó de repente las reglas del juego de la purga. Al entrar, los jugadores eran teletransportados aleatoriamente a una de las 9 ubicaciones específicas de la colonia dentro de la barrera. Algunos de esos lugares estaban situados a gran altura en el cielo.
Tras comprender lo sucedido, Renji respiró hondo. Oye, sistema. Puedes enviarme desde otro mundo a Jujutsu Kaisen, pero ¿no puedes al menos darme un lugar de aterrizaje seguro? Lo siento, anfitrión. No puedo hacer eso. El sistema respondió sin piedad. El juego de eliminación es una barrera especial. No tengo autoridad para alterar sus reglas. El punto de aterrizaje del anfitrión siempre será aleatorio. Renji apretó los dientes con frustración y luego dejó escapar un suspiro de impotencia. En realidad no iba a morir, así que mejor lo tomó como si hiciera paracaidismo sin paracaídas. Sistema, ¿mi punto de teletransporte es aleatorio cada vez que entro en la barrera? Sí, es aleatorio cada vez. La voz del sistema le permitió exhalar un suspiro de alivio total. Aunque la historia original no entraba en detalles, recordaba que algunos jugadores del juego de la eliminación no eran muy fuertes. Es imposible que esas personas hayan sobrevivido a la caída desde el cielo, y debe haber algunos puntos de aparición seguros dentro de la barrera. Tras solucionar ese problema, Renji centró su atención en las recompensas que aparecían en la pantalla. Al ver la evaluación basura entre la basura, esbozó una sonrisa avergonzada. Perdón por ser tan basura, no pudo evitar caer al vacío y morir. Tras quejarse, miró la recompensa con cierta expectación. Una pequeña cantidad de energía maldita y un ligero aumento de la resistencia física. Para ser honesto, Renji no podía sentir la energía maldita en absoluto. Abrió el panel de control del sistema, pero la maldita columna de energía seguía mostrando mono, sin ningún cambio. Apretó el puño y se golpeó el pecho. Quizás solo fue mi imaginación, pero sí sentí mi cuerpo un poco más robusto. De repente, se le ocurrió una idea. Oye, sistema. Si morir una vez aumenta mis estadísticas, entonces si sigo muriendo, mi cuerpo eventualmente alcanzará el nivel de alguien como Yuji Itadori. Lo siento, anfitrión, no puedo determinarlo. Las recompensas para cada resultado dependen del desempeño del anfitrión. Debe investigarlo usted mismo. Y bien. Hizo pucheros. Este sistema era inútil y no sabía nada. Estiró las extremidades, pero la duda volvió a reflejarse en su rostro. Se preguntaba si debía participar de nuevo en el juego de eliminación. Aunque en realidad no iba a morir, la sensación de caer al vacío era increíblemente real. Incluso ahora, cada vez que pensaba en el momento en que su cuerpo se estrelló contra el suelo, Renji sentía un miedo persistente. Mientras él vacilaba, el sistema volvió a hablar. ¿Está el anfitrión preparado para volver a desafiar el juego de la eliminación? La voz del sistema hizo temblar el corazón de Renji. Respiró hondo. Ah, ¿qué más da? A veces se gana, a veces se pierde. Nadie pierde para siempre, ningún niño llora para siempre. Me niego a creer que mi suerte sea siempre tan mala. Tenía que entrar tarde o temprano, y permanecer en el espacio del sistema para siempre no era una opción. Sistema, envíame al juego de eliminación. Comprendido. Cuando la voz del sistema se fue desvaneciendo, desapareció del espacio una vez más. Tras un destello de luz blanca, Renji recuperó la vista. Al ver el paisaje familiar y el suelo de hormigón que se extendía bajo sus pies, Renji gritó las primeras y últimas palabras de este desafío. Maldita sea. Dijiste que era aleatorio. ¿Por qué estoy aquí otra vez? Splash. Cuando el familiar sonido de salpicaduras resonó una vez más, Renji regresó al espacio del sistema. Muerte. Tos. Causa de la muerte. El anfitrión intentó golpear el hormigón con la cabeza. Evaluación. La peor basura de todas. Moriste incluso antes de unirte oficialmente al juego de la eliminación. Recompensa. Una pequeña cantidad de energía maldita y un ligero aumento de la resistencia física. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 3. La 10ª vez es la vencida. Era la misma fórmula y el mismo resultado que antes. No solo el proceso fue idéntico, sino que incluso la evaluación final fue exactamente la misma. Renji miró el panel y habló con expresión inexpresiva. Sistema, ¿la teletransportación es realmente aleatoria? Es aleatorio. Entonces, ¿por qué terminé en el mismo punto de aparición 2 veces? Quizás el anfitrión simplemente tiene mala suerte. Puedes intentarlo de nuevo. Tal vez la próxima vez sea diferente. Más vale que sea diferente. Respiró hondo. Tras haber practicado paracaidismo en 2 ocasiones, había desarrollado cierta resistencia a estrellarse contra el suelo. La única buena noticia ahora era que morir de nuevo seguiría aumentando su resistencia física. Si siguiera muriendo, podría mejorar mi físico hasta alcanzar el nivel de un atleta estrella como Yuji Itadori.
Tras estabilizar su estado de ánimo, comenzó el tercer viaje de Renji al juego de la purga. Cuando la luz blanca parpadeó, Renji entró una vez más en la barrera del juego de la eliminación. En el instante en que recuperó la vista, el paisaje circundante entró en su campo de visión. La buena noticia era que el punto de aparición había cambiado. La mala noticia era que el punto de aparición aún estaba en el aire. Mientras observaba cómo el paisaje que se extendía debajo cambiaba de un suelo de hormigón vacío a un centro comercial, Renji extendió la mano y mostró el dedo corazón. Maldita sea. Ese idiota de Kenjaku nunca tuvo la intención de que la gente común sobreviviera al juego de la eliminación. Splash. El cuerpo de Renji se estrelló violentamente contra un tejado, poniendo fin al intento una vez más. Muerte. 3. Causa de la muerte. El anfitrión intentó estrellar su cabeza contra un edificio. Evaluación. Basura. Recompensa. Una pequeña cantidad de energía maldita y un ligero aumento de la resistencia física. De vuelta en el espacio del sistema, Renji se incorporó furioso y gritó. Otra vez. Me niego a creer que no pueda aterrizar sano y salvo. La cuarta vez, Renji murió al caer desde un edificio en construcción. La quinta vez, Renji cayó al vacío y murió en un estadio. La sexta vez, Renji reapareció en el primer lugar e intentó desafiar el hormigón una vez más. Tras morir repetidamente, Renji estaba empezando a perder la cabeza. No estoy aquí para desafiar a Sukuna. Está claro que vine a jugar a un simulador de suicidio. Tras regresar al espacio del sistema una vez más, Renji miró el número 9 junto a muertes, y sus ojos estaban casi sin vida. ¡Ay, sigamos! Quiero ver cuántas veces puedo caerme y morir. Con voz débil, le pidió al sistema que lo enviara una vez más al juego de eliminación. Pero justo cuando extendía los brazos y se preparaba para recibir a su 10ª muerte, la situación cambió. Descubrió con alegría que debajo de él ya no había edificios, sino agua de mar. Vio que esta vez su punto de desove estaba sobre el océano. Agua. Es agua. Estaba eufórico. No estaba lejos de la superficie, pero calculó que se encontraba a unas pocas decenas de metros. No tuvo tiempo de pensarlo demasiado y rápidamente ajustó su postura. El viento silbaba junto a sus oídos mientras el mar se precipitaba hacia él. Auge. El cuerpo de Renji se estrelló contra el agua. Como no tenía ningún entrenamiento, Renji, naturalmente, no pudo entrar al agua verticalmente como un buceador profesional y sintió como si hubiera chocado contra una pared sólida. La cabeza le dio vueltas por el impacto. Sin embargo, este nivel era manejable. Gracias a la resistencia acumulada tras sus muertes anteriores, logró soportar el impacto. En el momento en que se dio cuenta de que había aterrizado correctamente, casi lloró de emoción. ¡Wow! Lo logré, aterricé. Sin embargo, esta alegría duró tan solo un segundo. Al instante siguiente, un aullido aterrador lo arrastró directamente del cielo al infierno. Bajó la mirada hacia la distancia y vio un espíritu maldito gigante con forma de pez que se abalanzaba sobre él. Entonces, finalmente recordó que Kenjaku liberó una gran cantidad de espíritus malditos en las barreras cuando creó el juego de la purga. El océano, en particular, estaba repleto de espíritus acuáticos malditos aún más numerosos. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Gritó y, sin dudarlo, comenzó a nadar hacia la orilla. La energía maldita era un enorme imán para los espíritus malditos y, casualmente, Renji ahora portaba una cantidad significativa de ella. Atraídos por su energía maldita, todos los espíritus malditos del mar notaron la presencia de Renji. Se abalanzaron sobre él, llegando incluso a chocar entre sí debido a la gran cantidad de personas que eran. Para entonces, un espíritu maldito con forma de pez ya había alcanzado la espalda de Renji. Este giró la cabeza y vio al espíritu maldito abrir su enorme y sangrienta boca, listo para devorarlo. El rugido del espíritu resonó con claridad en los oídos de Renji, y casi pudo oler el hedor putrefacto de una maldición. En serio. Acabo de aterrizar y ya voy a morir. Esto es ridículo. Tras sobrevivir finalmente a la caída, Renji se negó a morir de esa manera. Tras morir 9 veces solo para aterrizar sano y salvo, se negó a morir de una muerte tan patética en la boca de un espíritu maldito. El deseo de sobrevivir se apoderó de su corazón. No puedo aceptar este final. Tengo que vivir. Apretó el puño y lo blandió contra el espíritu maldito. No quiero morir. Esta fue su última lucha por mantenerse con vida. Dejó escapar un rugido, y un poder invisible surgió de lo más profundo de su corazón. Un aura azul de energía maldita apareció alrededor de su puño.
En el instante en que su puñetazo impactó en el rostro del espíritu pez, una fuerza descomunal explotó hacia afuera. El espíritu maldito con forma de pez salió volando por el golpe. Miró su puño con una mezcla de asombro y excitación. Esto es, energía maldita. He usado energía maldita. Muchas personas poseen energía maldita, pero generalmente les resulta difícil canalizarla. Sin embargo, en estados emocionales extremos, se puede acceder a esa energía por la fuerza. Renji acababa de cumplir claramente esa condición. Al ver que se acercaban más espíritus malditos, Renji no tuvo tiempo de reflexionar sobre el poder que tenía en sus manos. Se apresuró y nadó hacia la orilla. Tras desembarcar, Renji observó a los espíritus de los peces chapoteando en el mar y esbozó una amplia sonrisa. Vamos. No puedes subir aquí, ¿verdad? Jajaja. Tras haber escapado por poco de la muerte, Renji jadeaba con dificultad, pero su estado de ánimo era excelente. Al relajarse, la energía maldita que cubría su cuerpo desapareció. Él no se percató de este cambio. Miró a su alrededor y descubrió que se encontraba en un puerto, rodeado de una gran cantidad de contenedores de transporte. De repente, estallido. Una bocanada de humo blanco brilló, y un pequeño insecto blanco con un par de alas diminutas apareció en el aire. Soy Kogane. Felicidades, jugador. Ahora eres participante del juego de eliminación. Vaya, qué demonios. Renji dio un respingo, pensando instintivamente que era su sistema el que hablaba. Sin embargo, esa voz sonaba claramente justo al lado de su oído, y el tono de quien hablaba era alegre. Fijó la vista e inmediatamente divisó al Kogane volando a su lado. Oh, es ese bichito. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 4. La trampa del novato. Quienes participan en el juego de selección se denominan jugadores. Kogane era el enlace personal asignado a cada jugador. Los jugadores podían usarlo para consultar o añadir reglas al juego de selección, y también podían hacerle preguntas sencillas. Kogane miró a Renji con cierta confusión. No entendía por qué esta persona, que claramente se unía al juego de eliminación por primera vez, parecía conocer ya su existencia. Kogane voló en círculo y se mantuvo suspendido frente a él. ¿Tienes algo que quieras preguntarme? Renji negó con la cabeza instintivamente. No subestimes mi red de información. Ya había visto todo lo relacionado con el juego de la eliminación en el anime. En este sentido, Renji era posiblemente la persona con más información en todo el mundo de Jujutsu Kaisen. Kogane asintió, con un aire algo decepcionado. Entonces me despido. Llámame si necesitas algo, querido jugador. Justo cuando Kogane estaba a punto de desaparecer, Renji recordó algo de repente, extendió la mano y gritó. Espera. Tengo una pregunta. Los ojos de Kogane se iluminaron. ¿Qué le gustaría preguntar? ¿Qué colonia es esta? Había 10 colonias en total, y él seguía sin saber dónde estaba. Kogane ladeó la cabeza. ¿Acaso el jugador no chocó él mismo contra la barrera? ¿Cómo es posible que alguien no sepa dónde está? Aún así, como enlace personal, Kogane respondió directamente a la pregunta de Renji. Esta es la colonia número 2 de Tokio. Colonia número 2 de Tokio. No pudo evitar gritar de sorpresa. No esperaba acabar aquí. Pensé que entraría en la misma primera barrera que Yuji. En el juego de eliminación había 10 barreras. La historia se centró en 4 de ellas. Tokio N1, Tokio N2, Sendai y Sakurajima. Las otras 6 solo se mencionaron brevemente. El lago Gozo, Niigata, Nagoya, Kyoto, Fukuoka y Hiroshima. Kenjaku colocó hechiceros ancestrales reencarnados en cada barrera. Observó las filas de contenedores de transporte que lo rodeaban y se le ocurrió una idea. ¿Es este el campo de batalla de contenedores donde lucharon Akari Kinji y Kashimo Hime? Al pensar en esto, respiró hondo y su expresión se tornó seria. A mi nivel actual, si me encontrara con Kashimo probablemente ni siquiera le prestaría atención. Negó con la cabeza. Olvidémonos de Kashimo por ahora. La prioridad es explorar la barrera. Tras escurrirse la ropa, comenzó oficialmente a explorar la barrera. En ese preciso instante, una voz provino repentinamente de detrás de él. ¿Estás bien? Se giró y vio a un hombre con traje escondido detrás de un contenedor. Al no obtener respuesta, el hombre preguntó con ansiedad. ¿Sabes qué está pasando? Hoy estaba en el trabajo y de repente todos desaparecieron. ¿A dónde se fueron todos? Renji miró al hombre de arriba abajo y pensó para sí mismo. ¿Una persona normal? En efecto, había gente corriente dentro del juego de eliminación.
Algunos ya estaban dentro del perímetro y no salieron a tiempo, mientras que otros entraron por error desde el exterior. Aunque cada persona recibía un Kogame para responder a sus preguntas al entrar, Kogame era una creación de energía maldita. Por lo tanto, si la persona era un ser humano común y corriente, se veía obligada a convertirse en un jugador, pero no podía ver ni oír las palabras de Kogame. Renji le dirigió una mirada lastimera. El juego de la eliminación no era un lugar para gente común. Sus posibilidades de supervivencia eran escasas. Aunque su propia fuerza no era grande, Renji al menos podía resucitar e intentarlo de nuevo. Esta es una barrera del juego de la eliminación. Ten cuidado, busca un lugar donde esconderte y tal vez logres sobrevivir al final. Él no era como Yuta Okotsu, que estaba dispuesto a proteger a los demás, y darle un consejo a ese hombre ya era su regalo de despedida. Tras terminar de hablar, Renji se dispuso a darse la vuelta y marcharse. Sin embargo, su última mirada al hombre lo detuvo en seco. La confusión y la ansiedad en los ojos del hombre desaparecieron. En su lugar, apareció en su mirada una expresión de culpa que dejó a Renji perplejo. ¿Qué clase de mirada es esa? ¿Me ha hecho algo malo? Sin embargo, una fracción de segundo después, Renji comprendió por qué. Un destello de luz blanca cruzó rápidamente su visión periférica, y una fuerza tremenda lo golpeó instantáneamente en la sien. Mientras perdía el conocimiento, Renji oyó débilmente la voz aterrorizada del hombre. Lo siento, me obligaron a hacerlo. Muerte. 10. Causa de la muerte. Emboscada tendida por un jugador que se escondía en una esquina. Evaluación. Un cordero esperando ser sacrificado sin ninguna vigilancia. Recompensa. Un aumento moderado de energía maldita, una mejor manipulación de la energía maldita, una ligera mejora en las técnicas de combate y un aumento de la resistencia física. De vuelta en el espacio del sistema, Renji se levantó sin palabras. Maldita sea. Esos bastardos incluso tienden emboscadas a la gente. Observó la evaluación del panel de conciliación y supo exactamente lo que había sucedido. Dado que los puntos de aparición en cada barrera del juego de exterminio eran fijos, surgió un grupo de personas que acampaban en esos puntos. Esperaron deliberadamente cerca de los puntos de aparición para emboscar a los nuevos jugadores antes de que pudieran comprender la situación. En la trama original, Yuji se topó con este mismo tipo de atacantes al entrar en la barrera. Renji no esperaba recibir exactamente el mismo trato. Instintivamente se frotó la sien. Sinceramente, la sensación de recibir un disparo en la cabeza no era nada agradable. Aunque desconocía el método específico del atacante, sospechaba que podría tratarse de algún tipo de arma de fuego. Este método de ataque no era infrecuente. Antes de alcanzar cierto nivel, incluso los hechiceros pueden resultar heridos por armas de fuego. Por ejemplo, Mai Zenin, del Instituto Kyoto Jujutsu, utilizaba una pistola como arma de uso diario. Tras respirar hondo, Renji apartó de su mente la frustración que le había provocado la emboscada. Ya verás. A ver si no te aplasto la próxima vez que aparezca en los contenedores. Luego centró su atención en las recompensas. A diferencia de los desafíos anteriores, la energía maldita que recibió ya no era una cantidad pequeña, sino una cantidad moderada. Al parecer, su acción de repeler al espíritu maldito con forma de pez durante el desafío le valió una evaluación mucho mejor. Entonces, Renji abrió su panel de estado. Nombre. Renji Kurotsuki. Grado. Hechicero de grado 4. Energía maldita. Grado 4. Técnica. Ninguna. Habilidades. Ninguna. Evaluación. Has alcanzado el nivel básico de un hechicero de grado 4 y apenas te has adentrado en el mundo del Jujutsu. Aunque no tengas ninguna técnica, puedes servir como carne de cañón. Aunque su evaluación seguía siendo un tanto insultante, los ojos de Renji se iluminaron al ver que su calificación había cambiado a hechicero de grado 4. Me convertí en hechicero. ¡Wow! Capítulo 5. El centro comercial tranquilo. Las ventajas del sistema no terminaron ahí. A ojos de Renji, la recompensa más importante esta vez no era la energía maldita moderada, sino la segunda. Manipulación de energía maldita. Se tranquilizó y, de repente, sintió como si su cuerpo hubiera adquirido un nuevo instinto, como el de respirar. Renji alzó la mano y, al instante siguiente, una tenue aura azul de energía maldita envolvió su palma. Tal como lo imaginaba. Renji se sentía mucho más seguro de sí mismo. Aunque la energía maldita se extraía de las emociones negativas y las emociones extremas facilitaban su extracción, el hechicero de Jujutsu no podía vivir en estados emocionales extremos todo el tiempo.
En su intento anterior, Renji logró usar energía maldita por casualidad mientras se enfrentaba al espíritu maldito con forma de pez, pero sabía que eso no era sostenible. Solo lo logró gracias a su extrema voluntad de sobrevivir. No podía mantener ese nivel de desesperación todo el tiempo. Tras llegar a la orilla, perdí claramente la capacidad de controlar mi energía maldita. Si hubiera podido mantenerlo, tal vez no me habría derrotado un hechicero de Jujutsu que se escondía en las sombras. Estaba impaciente por controlar la energía maldita y extenderla por todo su cuerpo. La energía maldita potencia enormemente las habilidades físicas. En cuanto sintió que la energía lo envolvía por completo, Renji se levantó de un salto desde donde estaba. Para su grata sorpresa, saltó a más de 3 metros de altura. ¡Wow! No pudo evitar reírse. Al mirar de nuevo su panel de estado, sintió que se estaba volviendo invencible. En tan solo 10 intentos, ya era un hechicero de grado 4. Sin embargo, todavía no tengo una técnica maldita. Al ver la evaluación del sistema que lo catalogaba como mera carne de cañón, Renji preguntó: «Sistema, ¿cómo puedo obtener una técnica maldita?» Las recompensas dependen del desempeño del anfitrión durante el desafío. Derrotar a un hechicero con una técnica maldita otorga la posibilidad de obtener una técnica similar. En realidad, los ojos de Renji se iluminaron. ¿De qué tipo de probabilidad estamos hablando? ¿Tengo una cada vez que gano? La probabilidad de que el anfitrión obtenga una técnica depende de la dificultad de la batalla. Cuanto más dura sea la lucha, mayor será la probabilidad de obtener una técnica. Él asintió y no le sorprendió en absoluto. «Sistema, ¿hay un límite en la cantidad de técnicas que puedo obtener?», preguntó de forma casual, pero el sistema respondió: «No». Esa respuesta lo emocionó aún más. Entonces, si derroto a Gojo Satoru, ¿significa eso que podría obtener algo como los 6 ojos o sin límites? Es posible. La recompensa estaría relacionada con eso, pero el resultado específico depende de las circunstancias reales. Él asintió, y su entusiasmo no disminuyó. ¿Puedo utilizar libremente todas las técnicas que obtenga? Las técnicas innatas estaban grabadas en el cerebro, y cada hechicero solo podía utilizar una técnica en circunstancias normales. No estaba seguro de si el sistema seguía esa regla. El anfitrión puede usar libremente todas las recompensas obtenidas. No importa cuántas técnicas tenga el anfitrión, puedes usarlas como desees. Sistema, eres increíble. Se puso de pie, con los ojos llenos de espíritu de lucha. Sistema, quiero volver a luchar. Estaba deseando aprender un montón de técnicas y luego demostrarle a ese anciano milenario, Sukuna, de lo que era capaz. Tras unos instantes, Renji desapareció una vez más. Y un destello de luz blanca apareció de repente y recuperó la vista. Inmediatamente comprobó su ubicación. Tras numerosas experiencias de paracaidismo, ya se había adaptado a controlar sus emociones a grandes altitudes. Una rápida mirada, y identificó su punto de aparición. Se encontraba sobre un centro comercial, con el mismo punto de aparición que en su tercer intento. Adoptó una postura defensiva y se cubrió de energía maldita para aumentar su resistencia. A medida que se acercaba a la azotea, Renji apretó los dientes. Estallido. El cuerpo de Renji se estrelló contra el techo de cristal del centro comercial y cayó directamente al interior. Justo antes de tocar el suelo, Renji aprovechó el momento y realizó una voltereta para amortiguar la caída, cayendo rápidamente hacia un lado. Tras rodar varias veces por el suelo, finalmente se estrelló contra una pared y se detuvo. Jadeó de dolor y se levantó del suelo agarrándose la cintura. Al alzar la vista hacia el enorme agujero que había hecho en el techo, sintió una oleada de alivio. Maldita sea, parece que estar en 4º grado no es suficiente. Casi me mata. Justo en ese momento, estallido. Ese sonido familiar volvió a resonar. Kogane apareció frente a él una vez más. Soy Kogane. Enhorabuena, jugador. Has entrado con éxito en el juego de la eliminación. Lo miró pensativo. La presentación de Kogane fue exactamente igual que la última vez, junto a los contenedores en la orilla. Parecía que nadie conservaba recuerdos adicionales de mí cada vez que entraba en el juego de la purga, ¿o es que se está reiniciando el mundo entero? Asintió para sí mismo. Renji no esperó a que Kogane terminara de hablar y le dijo que se marchara rápidamente. Ignorando el dolor en su cuerpo, se movió rápidamente detrás de una barandilla y comenzó a escudriñar su entorno. Observó el centro comercial y vio que tenía 5 pisos de altura, con un amplio atrio en el centro. No había luz, lo que hacía que el lugar estuviera oscuro y lúgubre.
Tras observar durante un rato, Renji no vio aparecer a nadie. ¿Eh? ¿No hay nadie acampando en este punto de aparición? Murmuró con cierta sorpresa. Continuó observando durante 10 minutos hasta que su cuerpo se recuperó casi por completo. Tras comprobar que no aparecía nadie, se enderezó y se preparó para marcharse. Da igual si hay alguien aquí o no. La prioridad es explorar la barrera. Las recompensas tras cada desafío dependían de sus acciones durante la misión. No tenía tiempo que perder. Necesitaba salir ahí fuera y disfrutar de la emoción de la batalla. Comenzó a caminar hacia la salida del centro comercial. Sorprendentemente, no encontró ni humanos ni espíritus malditos. Al doblar una esquina, Renji se quedó paralizado y su expresión se tornó sombría. Una cabeza humana cercenada apareció justo delante de él. Capítulo 6. El dios del rayo. Así que, después de todo, sí que hay gente aquí. Renji frunció el ceño. El hecho de que alguien muriera aquí significaba que este punto de aparición no estaba vacío. Inspeccionó rápidamente la zona y vio muchos indicios de combate en las murallas circundantes. Era obvio que allí se había librado una batalla. Respiró hondo. Como persona normal, aún así se sintió un poco incómodo al ver semejante escena. Reprimió su inquietud, caminó de puntillas y siguió avanzando con cuidado. No supo lo grave que era hasta que siguió caminando. Tras apenas dar unas vueltas, vio varios cadáveres tendidos en el suelo. Sus muertes fueron brutales. Cuerpos destrozados, miembros amputados, y ni un solo cadáver quedó intacto. Siguió avanzando sin detenerse, pero su cuerpo se paralizó ligeramente al llegar al lado oeste del centro comercial. Bajó la mirada y pisó un charco de sangre. La textura pegajosa le indicó al instante que esa sangre no llevaba allí mucho tiempo. Esta sangre estaba fresca. Al pensar que el asesino podría estar cerca, la respiración de Renji se volvió superficial. ¿Debería darme la vuelta y abandonar la zona inmediatamente? De repente, una voz fría surgió en su mente. Con tu fuerza actual, no estás preparado para esto. Si huyes ahora, puedes cazar enemigos más débiles, aumentar tu poder y luego regresar. Los dedos de Renji se curvaron ligeramente. Sí, esa sería la opción más segura. Una pausa. Entonces se burló. Esos eran precisamente los que debía perseguir. ¿Seguro? Esa es solo la mentalidad de los débiles. La mirada de Renji se agudizó y un fuego diferente surgió en su interior. Rivales fuertes, esos son precisamente a quienes debería enfrentar. ¿Morir? De todas formas no voy a morir. ¿Qué hay que temer? Renji sonrió con suficiencia. En todo caso, y puedo considerar esto como una forma de recabar información por adelantado. Renji no solo ya no tenía miedo, sino que además sentía mucha curiosidad por saber quién había matado a tanta gente en las cercanías. Se acercó y, sin decir palabra, abrió la puerta de un empujón. Sin embargo, un instante después, el cuerpo de Renji se quedó congelado. Llegó a una azotea al aire libre en el lado oeste del centro comercial. En el centro de la azotea, una figura estaba de espaldas a él. No sabía si la persona no se había percatado de su presencia, o simplemente no le importaba. Los pies de la figura yacían sobre un cadáver mutilado. El hombre permanecía allí agachado, con aire despreocupado, mordiéndose las uñas y murmurando con enfado entre dientes. ¿Dónde diablos estás, Sukuna? Al oír el nombre Sukuna, el corazón de Renji dio un vuelco. No mucha gente en el juego de la eliminación se atrevía a buscar problemas con Sukuna. Examinó rápidamente la figura, vio cabello azul recogido, y un arma parecida a una vara sobre su hombro. Tú, eres Hajime Kashimo. Al oír que alguien lo llamaba por su nombre, Kashimo giró la cabeza y miró hacia atrás. Observó a Renji de arriba abajo con confusión. ¿Me conoces? Por lo que él sabía, casi nadie en el juego de eliminación debería haberlo reconocido. Era un hechicero reencarnado. Aparte de los de su época, solo Kenjaku debería haber sabido quién era. Mientras tanto, Renji estaba profundamente conmocionado. No esperaba que la persona que tenía delante fuera realmente Hajime Kashimo. Kashimo, ¿por qué estás en el punto de aparición en lugar de adentrarte más en la barrera? Tú, con semejante reputación, ¿también te dedicas a acampar en los puntos de aparición? Sin embargo, Renji malinterpretó las intenciones de Kashimo. Simplemente estaba aquí por casualidad. De hecho, Kashimo lo vio caer del cielo en el mismo instante en que aterrizó. Pero como la energía maldita de Renji era tan débil, Kashimo ni siquiera se molestó en buscarlo. Ante la pregunta de Kashimo, Renji se rascó la cabeza. Digamos que mi red de información es un poco mejor que la de los demás.
Mientras Renji hablaba, juntó el pulgar y el índice para indicar una pequeña cantidad. Después de que Kasimo confirmara que Renji era un hechicero moderno, lo examinó de arriba a abajo y habló con un dejo de disgusto. ¿Acaso todos los hechiceros modernos son basura como tú? Renji sonrió con incomodidad. Sí, perdón por ser débil, y Kasimo no tenía ningún deseo de atacar a un debilucho como él, pero estaba bastante interesado en la red de información que mencionó. Oye, ¿sabes dónde está Sukuna? Kasimo preguntó con naturalidad. Hoy Renji dudó un instante y luego asintió con firmeza. Sí, lo creo. No subestimes mi red de información. No tenía sentido mentirle a alguien como Kasimo. Podía detectar fácilmente si alguien mentía por las pausas en su discurso. ¿Dónde? Dime. Los ojos de Kasimo se iluminaron. La única razón por la que Kasimo aceptó firmar un acuerdo con Kenjaku fue para luchar contra oponentes fuertes. En cuanto a traicionar a alguien, Renji no sentía ninguna culpa. Sin embargo, el objetivo final del sistema era que yo desafiara a Sukuna. Si Sukuna muriera antes de que yo pudiera desafiarlo, ¿cómo resolvería el sistema el resultado final? Sukuna debería ser. Justo cuando estaba a punto de hablar, Renji pensó de repente en algo e inmediatamente llamó a su Kogane. Oye, Kogane, ¿estás ahí? Estoy aquí. ¿Qué necesitas? Kogane apareció con un pop y voló a su alrededor alegremente. ¿Qué fecha es hoy? Aunque participó en el juego de la purga muchas veces, Renji aún desconocía la cronología específica. Kasimo no interrumpió y simplemente observó. Kogane hizo una pausa por un segundo, giró en el aire y respondió rápidamente. Actualmente es 1 de noviembre de 2018. Él asintió, así que el juego de la selección acaba de comenzar. Según la trama, el incidente de Shibuya finalizó el 31 de octubre de 2018. Esa misma noche, Kenjaku absorbió a Maito y dio inicio al juego de la purga. Él alzó la vista hacia Kasimo. Kasimo-kun, Sukuna todavía está dentro de su recipiente, Yuji Itadori, y aún no ha salido. Kasimo frunció ligeramente el ceño. No le importaba el apodo Kasimo-kun y continuó preguntando. ¿Yuji Itadori? Entonces, ¿dónde está? Renji pensó un momento y dijo con voz grave. Debería estar en Tokio. El rostro de Kasimo se ensombreció al instante. Esa información era básicamente inútil. Tokio era enorme, y allí era donde se suponía que debía encontrarlo. Bien podría decir que está en la Tierra. Estás tomando el pelo conmigo. Kasimo lanzó una mirada fría. Renji agitó rápidamente las manos. ¿Cómo podría, Kasimo-sama? Soy conocido por mi honestidad. Según la trama, Yuji aún no había participado en el juego de la eliminación. Seguía dando caza a los espíritus malditos liberados por Kenjaku en Tokio junto a su hermano mayor, Choso. El grupo de Itadori no entraría oficialmente en la barrera número 2 de Tokio hasta el 12 de noviembre. Por lo tanto, Renji realmente no sabía dónde se encontraba Yuji en ese momento. Capítulo 7. Capítulo 7. Reglas. Mientras escuchaba la explicación de Renji, la expresión de Kasimo no se suavizó mucho. Al ver esto, Renji añadió rápidamente. Kasimo-sama, sé que tiene prisa, pero espere un segundo. Sukuna está actualmente reprimido por Itadori y no puede salir. Aunque lo encuentre ahora, será inútil. Kasimo parecía sorprendido. Solo había firmado un contrato con Kenjaku, y este no le había dado ningún detalle. Desconocía el estado actual de Sukuna. Solo sabía que Sukuna, al igual que él, se había convertido en un objeto maldito y luego había reencarnado en esta era. Según Kasimo, debería ser imposible que alguien conserve su propia consciencia después de ingerir un objeto maldito destinado a la encarnación. Kasimo lo miró de repente, y las palabras que acababa de pronunciar pasaron por su mente como un relámpago. ¿A qué te refieres con ahora? ¿Quieres decir que Sukuna escapará de la represión de Itadori más adelante? Renji hizo una pausa y no esperaba que Kasimo fuera tan perspicaz como para detectar un lapsus verbal tan pequeño. Se podría decir que sí. Asintió a regañadientes, sin estar seguro de si hablar demasiado podría llamar la atención de Kenjaku. Ese viejo monstruo, Sukuna, ha estado esperando una oportunidad para liberarse del cuerpo de Itadori. ¿Sabes lo que son los votos vinculantes, verdad? ¿Un voto vinculante? Ya sé de eso. Kasimo frunció el ceño y asintió. Como hechicero de hace 400 años, sin duda conocía cosas como los votos vinculantes. Eso facilita la explicación. Renji continuó sin ocultar nada. Sukuna sabe que no puede liberarse de la opresión de Itadori por sí solo, así que ese viejo le tendió una trampa.
Hizo un juramento vinculante especial con Itadori. Mientras pronuncie la palabra encadenar, el control del cuerpo de Itadori le será entregado incondicionalmente a Sukuna durante 1 minuto. Sukuna ha estado esperando el momento oportuno para tomar el control del cuerpo de Itadori. Planeaba usar ese minuto para transferir su alma al cuerpo de otra persona y reencarnar. En comparación con esta información tan impactante, Kashimo sintió aún más curiosidad por el propio Renji. ¿Quién eres exactamente? ¿Cómo sabes todo esto? Renji rió nerviosamente y se rascó la cabeza. Jaja, ¿no dije que no subestimaran mi información? Tengo mis fuentes. Kashimo lo miró fijamente durante unos segundos, pero incluso con su experiencia, no pudo discernir si estaba mintiendo. Tras un instante, Kashimo respiró hondo. En realidad, no le importaba la procedencia de Renji. Su objetivo al firmar el contrato con Kenjaku era desafiar a oponentes fuertes y nada más le importaba. Él lo miró y le preguntó sin rodeos. Dime dónde puedo encontrar un hechicero poderoso ahora mismo. No le importó su actitud e inmediatamente bajó la cabeza pensativo. En el juego de la eliminación había 4 barreras, pero la colonia Tokio N.Grados 2, donde se encontraba Kashimo, no parecía tener muchos jugadores famosos. Tengo que guiarlo hasta Sukuna, probablemente sea una buena idea obtener una recompensa, y tal vez podría realizar un ataque sorpresa durante la batalla. Si no recuerdo mal, en esta historia solo aparecen 2 hechiceros con nombre propio. Aparte del propio Kashimo, el único otro era el dibujante de manga Charles Bernard, que había luchado contra Kinji Akari. Al pensar en esto, Renji miró a Kashimo con cierta dificultad. Kashimo-sama, parece que no hay ningún hechicero particularmente poderoso en esta colonia. ¿Qué? Kashimo gritó con incredulidad. ¿Acaso Kenjaku no encarnó a muchos hechiceros antiguos? ¿Cómo es posible que no haya ninguno poderoso? Hoy Renji dudó. Él tampoco lo entendía del todo. En efecto, Kenjaku había colocado a antiguos hechiceros resucitados en cada colonia, pero en la colonia número 2 de Tokio, aparte de Kashimo, no parecía haber nadie especialmente poderoso. Por lo que se ve, Kashimo no tuvo ninguna pelea decente hasta que entraron Akari y los demás. Renji hizo una suposición tentativa. Creo que ese viejo Kenjaku podría desconfiar de tu fuerza, y deliberadamente no colocó a demasiados hechiceros antiguos y poderosos en esta colonia. Kenjaku no quería que el juego de la purga terminara demasiado pronto, y limitó intencionadamente el número de hechiceros poderosos en cada colonia. Sin embargo, Kashimo no necesitaba halagos. El solo pensar en no poder luchar lo irritaba, y su energía maldita comenzó a fluir inconscientemente. Tras sentir esa energía maldita y única que revoloteaba alrededor de Kashimo, Renji retrocedió repetidamente y gritó. Kashimo-sama, cálmese. Aunque aquí no haya hechiceros poderosos, puede ir a otras colonias a buscarlos. La irritación de Kashimo desapareció al instante, y se giró para mirarlo. Dime, ¿qué colonia tiene al hechicero más poderoso? Tras sentir que la presión desaparecía, Renji dejó escapar un pequeño suspiro de alivio y comenzó a recordar la situación en cada colonia. La colonia de Sendai. Miró a Kashimo y dijo. Allí hay 4 hechiceros extremadamente poderosos. Quizás incluso reconozcas sus nombres. ¿Quiénes son? Dejó de contenerse y los presentó con entusiasmo. Ellos son Deru Flatdawaya, quien se reencarnó por segunda vez. Takako Uro, la capitana del Escuadrón Sol, Luna y Estrellas de hace 1000 años. Y Shigoryu Yu, un hechicero de Tuera. Y Kuro Urushi, un espíritu maldito de grado especial liberado por la manipulación de espíritus malditos de Kenjaku. Al oír esos 4 nombres, los ojos de Kashimo se iluminaron. Aparte del espíritu de grado especial Kuro Urushi, oyó rumores sobre los otros 3. Recordaba especialmente a Ishigoryu Yu, a quien Kenjaku describió como poseedor de una producción de energía maldita ridículamente alta. Fue una lástima que Kashimo fuera demasiado mayor en aquel entonces y nunca tuviera la oportunidad de verlo con sus propios ojos. Kashimo convocó a su Kogane. Kogane, cambia mi colonia, me voy a Sendai. Sin embargo, los Kogane no accedieron a la petición de Kashimo. Lo siento, Kashimo-sama. Los jugadores no tienen permitido abandonar sus colonias. No puedo enviarlo a la colonia Sendai. La expresión de Kashimo se ensombreció. Justo cuando pensaba que se iba a perder una buena pelea, Renji habló de repente. Bueno, no es que no haya manera. ¿Por qué no añadir una regla al juego de selección que permita a los jugadores entrar y salir libremente entre colonias? Capítulo 8. El consultor del juego de selección. ¿Es eso cierto? Kashimo miró a su Kogane con expectación.
El Kogane reflexionó un momento, confirmó que esta regla no entraba en conflicto con ninguna regla existente y asintió. Así es, Kashimo-sama. Esta regla puede añadirse. Al oír esto, Kashimo se llenó de alegría. Kogane, ¿cuántos puntos tengo ahora mismo? Kashimo-sama, actualmente tiene 76 puntos. Aún necesita 24 más para alcanzar los 100 puntos necesarios para añadir una regla. Puede reunir los suficientes tras derrotar a 5 hechiceros más. Kogane recuperó rápidamente la puntuación actual de Kashimo e incluso calculó con detenimiento cuántos hechiceros necesitaba eliminar. 5 hechiceros, murmuró Kashimo. De repente, se giró hacia Renji, que estaba a su lado, y preguntó algo inesperado. ¿Eres un hechicero? Esa pregunta tan familiar activó de inmediato la memoria de Renji, y respondió de forma subconsciente. Creo que sí. Al instante siguiente, Renji se dio cuenta de algo, retrocedió rápidamente y miró a Kashimo con los ojos muy abiertos. ¿Esto es malo? Kashimo-sama, eso no es justo. Le acabo de dar toda esa información, ¿cómo puede ahora atacarme a mí? ¿Por qué me importaría ser justo? Kashimo respondió con naturalidad, sin mostrar la menor vergüenza. Sin embargo, aún no había matado a Renji. Después de todo, le faltaban 24 puntos, y los 5 puntos de Renji por sí solos no serían suficientes de todos modos. Todavía tenía que encontrar a otros. Además, la red de contactos de Renji seguía siendo valiosa. No había necesidad de descartarlo tan pronto. Si le hubieran faltado exactamente 5 puntos, la situación podría haber sido diferente. Al ver que Kashimo no tenía intención de atacarlo, Renji recuperó de inmediato su habitual actitud despreocupada. Dado que podía resucitar infinitamente, a Renji realmente no le importaba si vivía o moría. Aunque aún no lo había comprobado específicamente, Renji intuía que su tiempo de supervivencia durante un desafío probablemente afectaría las recompensas que recibiera posteriormente. Él seguía prefiriendo vivir más tiempo. Miró a Kashimo, que rebosaba de espíritu de lucha, y preguntó con curiosidad. Oye, Kashimo-kun, ¿de verdad piensas ir a la colonia Sendai? Sí. ¿Tienes algún problema con eso? Kashimo respondió sin darse la vuelta. Bueno, supongo que no hay problema. Dudó un instante y habló con un dejo de preocupación. Es que esas 4 personas en Sendai son hechiceros de grado especial que poseen expansión de dominio. ¿De verdad quieres luchar contra ellos? No tienes una expansión de dominio, ¿verdad? Si todos abren la suya al mismo tiempo, y tú solo puedes usar la cesta de mimbre hueca, ¿no sería un poco incómodo? La expansión de dominio se considera la técnica definitiva de un hechicero y la cúspide de su comprensión de su técnica maldita. Podría decirse que un hechicero que no pudiera usar la expansión de dominio tenía prácticamente garantizada la derrota al enfrentarse a un hechicero que poseyera un dominio. Incluso el invencible Gojo Satoru dijo una vez. La mejor manera de contrarrestar un dominio es con otro dominio. Kashimo lo miró. No esperaba que la red de información de aquel hombre fuera tan avanzada como para saber siquiera que carecía de una expansión de dominio. Pero en lugar de responder, Kashimo lo miró fijamente a los ojos. Se dio cuenta de que ese mocoso no parecía respetarlo en absoluto. El chico lo llamaba Kashimo-kun cuando le apetecía, y solo lo llamaba Kashimo-sama cuando hablaba en serio. Al ver el silencio de Kashimo, Renji pensó que estaba enfadado. Inmediatamente esbozó una sonrisa incómoda pero educada. Kashimo-sama, ¿por qué me mira así? Kashimo permaneció en silencio durante 3 segundos, pero optó por no insistir en el tema. No es nada. No esperaba que supieras tanto. Es cierto, no puedo usar la expansión de dominio. No negó el hecho de que carecía de un dominio. La técnica de Kashimo era demasiado especial y solo podía utilizarse una vez en la vida. Además, ni siquiera tuvo la oportunidad de desarrollar una expansión de dominio vinculada a ello. Pero incluso sin un dominio, sigo siendo invencible. Renji abrió la boca como si fuera a decir algo, pero finalmente optó por cambiar de tema. Es mejor no arriesgarse a irritarlo. Al final, Renji condensó sus innumerables pensamientos en una sola frase. Exacto. Yo también pienso lo mismo. Son los aspirantes. Y 2 horas y media después, en el centro de la colonia número 2 de Tokio. Desde que decidió dirigirse a Sendai, Kashimo comenzó su viaje para acumular puntos. Por curiosidad, para saber si Kashimo realmente podría derrotar a los 4 reyes de Sendai, Renji lo siguió descaradamente. Kashimo lo miró varias veces, pero no protestó. Al fin y al cabo, podría necesitar la información de Renji más adelante.
Tras otra pequeña batalla, Kasimo mató a otro hechicero. Para entonces, ya era mediodía. Fuera del campo de batalla, Renji llegó corriendo con una cesta, riendo a carcajadas. La cesta estaba llena de comida que había conseguido en una tienda de conveniencia. Aunque los hechiceros poseían habilidades sobrenaturales, seguían siendo humanos, y los humanos necesitaban comer. Kasimo-sama es increíble. Como era de esperar, nadie en la colonia no. 2 de Tokio está a tu altura. Mientras hablaba, Renji sacó un mango de la cesta y se lo entregó. Deberías comer algo. Mira, encontré este mango especialmente para ti. Creo que te sienta de maravilla. Aunque Renji lucía extremadamente halagador en ese momento, Kasimo sintió una extraña sensación de incomodidad al mirar el mango cuidadosamente cortado. Al final, no lo aceptó. Cómetelo tú. A mí no me gustan las cosas dulces. Ah, qué lástima. Renji retiró la mano con pesar. Mordisqueó el mango y preguntó. Kasimo-sama, por cierto, ¿cuántos puntos tiene ahora? Tengo 91 puntos. Solo 2 hechiceros más y habré terminado. Kasimo ni siquiera necesitó invocar a Kogane, y recordaba su puntuación con claridad. Se quedó paralizado un instante e instintivamente retrocedió un par de pasos. Jaja, ¿tan rápido? Bueno, entonces, Kasimo-sama, le dejo continuar. Tengo algo que hacer, así que me iré primero. No le molestaré. Kasimo lo miró con desdén, pero no lo delató. De repente, Kasimo lo llamó. Oye. ¿Por qué te uniste al juego de la eliminación? Capítulo 9. Capítulo 9. Regla número 9. A mí. Se señaló a sí mismo con sorpresa y no esperaba que Kasimo le preguntara eso. ¿Hay alguien más aquí? Kasimo le dirigió una mirada de enfado. ¿Por qué un hechicero como tú se uniría al juego de la purga? El juego de la purga era extremadamente peligroso, y cualquier hechicero podía morir. En opinión de Kasimo, aparte de aquellos desafortunados que fueron marcados a la fuerza por Kenjaku y no tuvieron más remedio que participar, nadie se uniría voluntariamente. También pudo darse cuenta de que Renji no era un hechicero modificado por Kenjaku. Era un hechicero completamente natural, hecho a sí mismo. Dada la red de información que demostró, Renji definitivamente no era un aficionado despistado. No fue una víctima que se topó con la barrera por error. Entró en la barrera y participó en el juego de la eliminación por voluntad propia. Kasimo simplemente no podía entenderlo. Ante el comentario directo de Kasimo sobre su falta de fuerza, Renji se rascó la cabeza con incomodidad. Jaja, bueno, es un poco complicado. No sabía cómo explicarlo. No podía decir exactamente que se había visto envuelto en esto tras hacer un comentario en internet y que ahora tenía que pelear con Sukuna. Tras pensarlo durante un buen rato, finalmente dijo. Tengo una razón, que me obliga a desafiar a Sukuna. ¿Desafiar a Sukuna? ¿Tú? Kasimo parecía haber escuchado un chiste. No pudo contenerse y soltó una carcajada. ¡Ey! Renji gritó, con el rostro enrojecido y las venas de la frente hinchadas mientras discutía. Los desafíos no se limitan a la fuerza, hay muchas maneras en que los hechiceros pueden luchar. Continuó con declaraciones aún más confusas, como la guerra de información también es un combate y lanzar un shuriken desde 800 millas de distancia sigue siendo un desafío. Esto hizo que Kasimo se riera aún más fuerte, y la escena se llenó de repente de un ambiente alegre. Y, tras pasar toda la tarde buscando, Kasimo finalmente reunió los puntos suficientes después de encontrarse con un grupo de 3 hechiceros. Al observar los 106 puntos en su panel, sonrió con expectación. Kogan. Estoy aquí. Kogame apareció y se quedó flotando a su lado. Quiero añadir una regla. Esta regla permitirá a todos los jugadores entrar y salir libremente de cualquier colonia. Entendido. La nueva regla está siendo verificada, la nueva regla no entra en conflicto con las reglas existentes. Permiso concedido. Al instante siguiente, todos los jugadores de la colonia recibieron un anuncio. Un jugador ha añadido una nueva regla al juego de eliminación. Regla 9. Los jugadores pueden entrar y salir libremente de todas las colonias. Los jugadores quedaron conmocionados. Dado que un jugador ganaba 5 puntos por matar a un hechicero, necesitaba matar a 20 personas para alcanzar ese total. Era solo el primer día del juego de la selección, pero alguien ya había reunido lo suficiente, lo que sorprendió a todos. En un lugar oculto, Kenjaku, que se había escondido en algún sitio mientras se desarrollaba el juego de la purga, levantó la vista hacia la distancia con sorpresa. ¿Se ha añadido una nueva regla? ¿Quién ha conseguido 100 puntos tan rápido?
No esperaba que un jugador consiguiera los puntos necesarios para añadir una regla el primer día. Aunque Kenjaku fue quien inició el juego de la purga, no tenía el control total del juego y era simplemente un administrador. En la línea temporal original, Kasimo había utilizado 100 puntos para añadir una regla que revelaba los nombres y las puntuaciones de todos los jugadores. Pero esta vez, Kasimo no añadió esa regla, y Kenjaku no tenía forma de comprobar las puntuaciones de los demás para averiguar quién lo había hecho. Y lo que sea. Una leve sonrisa apareció en sus labios. Como no lograba entenderlo, Kenjaku simplemente dejó de pensar en ello. Esta regla no interferiría con sus planes. Colonia número 2 de Tokio. Tras una larga jornada de trabajo, Kasimo asintió con satisfacción al observar la nueva regla. Como ya era de noche, Kasimo se preparó para descansar. Planeaba partir hacia Sendai a la mañana siguiente para desafiar a los 4 reyes de Sendai que había mencionado Renji. Cerca de allí, Renji también estaba lleno de expectación por este momento. Anteriormente había leído innumerables comparaciones de poder en línea sobre la fuerza de combate de Kasimo. Entre ellos, muchos debatían si Kasimo podría derrotar a los 4 reyes de Sendai. Ante la idea de ver a Kasimo luchar contra los 4 reyes de Sendai, Renji se sintió increíblemente emocionado. Fue una oportunidad única de presenciar una batalla de titanes con mis propios ojos. Probablemente podría atacar por sorpresa para obtener una recompensa. Sin embargo, mientras Renji estaba lleno de expectativas, de repente se le ocurrió un problema. En la trama original, los 4 reyes de Sendai llegaron a un punto muerto a 4 bandas porque sus habilidades se contrarrestaban entre sí. Para cuando se añadió la regla que permitía a los jugadores moverse libremente entre colonias, ya habían sido derrotados por Yuta Okkotsu. Truth murió al instante, Kuro Urushi fue exorcizado, y Shigori quedó satisfecho tras luchar contra Yuta y Uro fue sometido. Tras esa norma, Ishigori y Uro no tenían ningún motivo para abandonar Sendai. Sin embargo, ahora es diferente. Actualmente, Ishigori Ryu buscaba pelea por todas partes, Uro Takako solo quería encontrar un lugar seguro donde vivir, y Kuro Urushi se vio obligada a entrar en un estado de letargo para evitar la batalla debido a las habilidades de Druff. Una vez levantada la restricción entre las colonias, Ishigori y Uro podrían quedarse, pero Kuro Urushi probablemente huiría. Lo único que los unía en ese momento era la regla. Si la puntuación de un jugador permanecía sin cambios durante 19 días después de unirse o anotar, su técnica maldita sería eliminada, lo que resultaría en su muerte. Pero dada su fuerza, seguramente ya habían anotado puntos. Ahora podían ir a donde quisieran. El cambio en la expresión de Renji llamó la atención de Kasimo. Justo cuando estaba a punto de descansar, Kasimo se giró y lo miró. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara tan rara? Se giró hacia él con rigidez, forzando una sonrisa incómoda pero educada. Bueno, Kasimo-sama, hay algo que tal vez deba decirle, ¿qué es? Kasimo frunció el ceño, sintiendo un mal presentimiento al ser llamado así. Se trata de la regla que añadiste. Se aplica a todo el mundo. Los 4 reyes de Sendai podrían no quedarse más en la colonia de Sendai. Podrían marcharse. ¿Qué dijiste? Capítulo 10. Capítulo 10. Ese hombre. ¿Por qué no me dijiste algo tan importante antes? Kasimo miró enojado a Renji. Si ya no le hubiera sido útil, Kasimo lo habría golpeado con su bastón. Al ver que Kasimo se estaba poniendo ansioso, Renji se levantó de inmediato. Sé que tienes prisa, pero escúchame. Sacó una llave del bolsillo. Recuerdo que hay un coche en el garaje de abajo. Es solo el primer día. Te llevaré a Sendai ahora mismo. Puede que los 4 reyes no se vayan tan pronto. En ese momento se alojaban en una villa. Como era de campo, Renji se fijó inmediatamente en un coche deportivo de lujo aparcado en el garaje nada más llegar. Encontró las llaves del coche cerca de la puerta de una de las habitaciones. Kasimo respiró hondo. Sendai estaba bastante lejos de Tokio. Dado que carecía de la capacidad de volar, conducir era sin duda el método más rápido. ¿Dónde está el garaje? Por aquí, por aquí. Te llevaré. Inmediatamente condujo a Kasimo al garaje y, al poco tiempo, ya estaba sentado en el asiento del conductor del coche deportivo. Sentado en el asiento del conductor, Renji agarró el volante con ambas manos, pero de repente se quedó paralizado. Conduce. ¿Por qué estás ahí sentado? Kasimo-sama, hay un pequeño problema. ¿Qué problema? ¿El coche se ha quedado sin gasolina? No, en realidad no sé conducir. Aunque Renji tenía carné de conducir, lo recuperó cuando estaba en la universidad.
Desde entonces, no había tocado un coche en casi 7 u 8 años, y sus habilidades al volante habían desaparecido por completo. Casimó respiró hondo. ¿No sabes conducir y sigues sentado en el asiento del conductor? Fuera. Se desabrochó rápidamente el cinturón de seguridad y salió del coche. Al acomodarse en el asiento del pasajero, Renji miró con sorpresa a Casimó, que se estaba abrochando el cinturón de seguridad a su lado. No esperaba que Casimó se preocupara tanto por las normas de tráfico ni que supiera siquiera usar el cinturón de seguridad. Casimó-sama, no esperaba que supiera conducir. El rostro de Casimó se ensombreció mientras se abrochaba el cinturón. Siéntate quieto y cállate. Aunque era un hechicero de hace 400 años, eso no significaba que no tuviera ni idea. Tras reencarnar a través de un cuerpo, poseía todos los recuerdos del dueño del cuerpo original, incluyendo cómo conducir. Al ver que Casimó parecía molesto, Renji asintió rápidamente. Juntó el pulgar y el índice e hizo un gesto como si se cerrara una cremallera delante de la boca para indicar que guardaba silencio. Tras introducir el destino en el sistema de navegación del coche, Casimó arrancó el motor. Condujo el coche deportivo hasta el final del camino, y desde el asiento del pasajero, Renji miró por la ventana y vio grupos dispersos de personas al borde de la carretera que también parecían dirigirse hacia allí. Su energía maldita era muy débil, y la mayoría parecían personas comunes y corrientes. Tras pensarlo un rato, Renji lo entendió. Estas personas no tenían capacidad de combate. Una vez que desapareció la restricción que imponía la barrera al paso de las personas, lo primero que pensaron fue en huir de aquel infierno lo más rápido posible. Pronto, el borde negro de la barrera se hizo visible. Al contemplar la barrera que se extendía directamente hacia el cielo, Renji temió de repente que pudieran estrellarse contra ella, pero su preocupación era innecesaria. Tras la implementación de la nueva norma por parte de Casimó, la barrera dejó de restringir el movimiento de personas y el vehículo pudo pasar sin ningún obstáculo. A medida que el viaje se volvía más tranquilo, Renji comenzó a observar Tokio. Aunque solo era el atardecer, Tokio estaba muy tranquilo. Renji no vio señales de vida en el camino, y era como una ciudad muerta. Al parecer, el inicio del juego de la eliminación tuvo un impacto significativo en los habitantes de Tokio, ya que toda la vida nocturna de la ciudad desapareció. Justo cuando estaba a punto de recostarse para echarse una siesta, el coche redujo la velocidad repentinamente y se detuvo. Renji miró hacia adelante y vio los restos de coches volcados y escombros esparcidos por toda la calle. Los restos del accidente bloqueaban la mayor parte de la carretera, haciendo completamente imposible el paso. Vaya, hubo una batalla aquí. Está completamente bloqueado. Renji examinó los alrededores con cautela. Sin embargo, a Casimó no le interesaba. Él solo quería llegar a Sendai lo más rápido posible. Tras echar un vistazo rápido, giró hacia la acera. Sin embargo, justo cuando el coche avanzaba, una figura salió corriendo repentinamente de la esquina. La persona parecía un oficinista. Corrió hacia Renji con el rostro lleno de terror, gritando pidiendo ayuda. Ayuda. Algo me persigue. Al instante siguiente, Renji lo vio, un espíritu maldito gigantesco de 4 metros de altura irrumpió a través de una pared, rugiendo mientras cargaba hacia adelante. ¡Santo cielo! ¡Qué demonios! Esa cosa es enorme. Se sobresaltó y se volvió hacia Casimó, pero no mostró sorpresa, solo una ligera irritación. A diferencia de Renji, Casimó era un hechicero veterano cuya percepción de los espíritus malditos era mucho más aguda. Probablemente notó que el espíritu perseguía al hombre hacía mucho tiempo. Sin embargo, Casimó no tenía intención de bajarse del coche para ayudar. Un espíritu maldito como ese no le suponía ningún reto, y salir de allí sería una pura pérdida de tiempo, pero tampoco podía ignorarlo, ya que un espíritu tan grande bloqueaba el camino y el coche no podía pasar. Justo cuando Casimó estaba a punto de aniquilarlo de un solo golpe, dos figuras aparecieron repentinamente detrás del espíritu maldito. Renji miró hacia adelante y vio a un joven estudiante de secundaria saltar muy alto en el aire. El chico alzó el puño con todas sus fuerzas, reunió una enorme cantidad de energía maldita y golpeó al espíritu maldito justo en la cabeza. La fuerza bruta estrelló al espíritu contra el suelo, dejando un cráter en el pavimento. Tras un breve gemido, el espíritu maldito se convirtió en cenizas, desapareciendo por completo en el aire. ¡Guau! Y eso es una locura. Renji gritó de admiración desde dentro del coche, miró al chico y luego a sus propias manos. Ambos éramos hechiceros, ¿por qué había una diferencia tan grande? No tenía ninguna confianza en poder enfrentarme a un espíritu de ese tamaño.
A pesar de la admiración de Renji, Kasimo no reaccionó en absoluto al volante. A sus ojos, el chico no era más que un hechicero común y corriente que no merecía ninguna atención especial. Simplemente arrancó el coche, pisó el acelerador y salió disparado por la acera. El joven, que acababa de tranquilizar al hombre, oyó que se acercaba el motor y levantó la vista. Eso es peligroso. El joven gritó y se apartó rápidamente hacia un lado, pero su rostro no mostraba enfado por haber estado a punto de ser atropellado, y solo parecía molesto por la conducción temeraria de Kasimo. Pero la persona que iba detrás del joven estaba extremadamente insatisfecha con la forma de conducir de Kasimo y le gritó al coche que iba a toda velocidad. ¿Sabes siquiera conducir? Casi atropellas a Yuji. El joven llamado Yuji intentó, en cambio, calmar a la persona que estaba detrás de él. Está bien, no pasa nada. Probablemente solo tienen prisa. Kasimo ni se molestó en detenerse. Sin embargo, la expresión de Renji se congeló por un instante en el asiento del pasajero. Pensó que acababa de escuchar algo importante. Se giró rápidamente para mirar por la ventana trasera. El cristal dificultaba la visión clara, pero se percató de un detalle. El joven que iba delante llevaba una capucha en la parte trasera del cuello. Tras considerar que se encontraban en Tokio y combinarlo con el nombre Yuji, la identidad de la persona se hizo increíblemente obvia. Santo cielo, es ese hombre.